Bienvenidos, buenos días y buen día para todo el mundo y todas las galaxias y el universo de esta Matrix. Aquí a su programa Un Instante Santo, una vez más con esta lectura que hacemos con mi hermano Kikín. Gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, a Cristo, por permitirnos continuar compartiendo la palabra en la mano de Dios y en compañía de mi hermano Santo. ¿Cómo estás, hermanito? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andamos? Bienvenidos. Gracias a Dios nuevamente por este instante santo. Ya para punto de cerrar el manual del maestro. Ya a nada, a 9 capítulos de cerrarlo. Esperemos terminarlo el día de hoy. Vamos viendo, vamos Esperamos, viendo. Vamos vamos viendo, dijo viendo. un ciego. Ah, caray. Así Bueno, dijo. pues entonces, si quieres, sin tanto preámbulo, hermano, vamos a darle porque pues corresponde prácticamente a nueve preguntas y más el final. Son 10. Vamos. ¿Listos? Pues bueno, vamos a empezar con nuestra oración, carnalito. Gracias, Padre, por este momento, por este instante y por este encuentro santo con mi hermano Kikín, para seguir compartiendo tus pensamientos, palabra y de poder escuchar la voz que habla por ti a través de mi hermano y a través de todos mis hermanos de la afiliación y así poder aceptar la expiación para todos nosotros, para mí mismo y poderla compartir, aceptar el perdón y poder compartir nuestro amor en función para el plan de la salvación del mundo. Te agradezco por no dejarnos caer en la tentación y unir tu voluntad a la nuestra y seguirnos guiando y asesorando en este camino, jornada de regreso a casa, a tu corazón, a tu paz y a tu amor. Te agradezco por seguir leyendo este libro y permitirme aplicarlo a mis hermanos en mi día a día y poder experimentar y ser el curso a través de ti y a través de Cristo. Gracias, gracias, gracias. Amén. Amén. 20. ¿Qué es la paz de Dios? Se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo. ¿Cómo se puede reconocer? ¿Cómo se puede encontrar? Y una vez que se encuentra, ¿cómo se puede conservar? Consideremos cada una de estas preguntas por separado, ya que cada uno refleja un paso diferente en el camino. Examinemos la primera. ¿Cómo se puede reconocer la paz de Dios? La paz de Dios se reconoce al principio solo por una cosa. Desde cualquier punto de vista, es una experiencia radicalmente distinta a cualquier experiencia previa. No trae a la mente nada que haya sucedido antes. No evoca nada que se pueda asociar, ahí se me fue, asociar con el pasado. Es algo completamente nuevo. Existe ciertamente un contraste entre esta experiencia y cualquier experiencia del pasado, pero curiosamente, no es este un contraste que esté basado en diferencias reales. El pasado sencillamente se desvanece y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Eso es todo. El contraste que se había percibido al principio sencillamente desaparece. La quietud se ha extendido para envolverlo todo. ¿Cómo se encuentra esta quietud? Nadie que busque únicamente sus condiciones puede dejar de encontrarla. La paz de Dios no puede hacer acto de presencia allí donde hay ira, pues la ira niega forzosamente la existencia de la paz. Todo aquel que de alguna manera y en ciertas circunstancias considere que la ira está justificada, proclama que la paz es una insensatez y no podrá por menos que creer que no existe. En estas condiciones no se puede hallar la paz de Dios. El perdón es, por lo tanto, la condición indispensable para hallarla, como lo que es más, donde hay perdón, tiene que haber paz. Pues, ¿qué otra cosa sino el ataque conduce a la guerra?
¿Y qué otra cosa sino la paz es lo opuesto a la guerra? Aquí el contraste inicial resalta de una manera clara y evidente. Cuando se halla la paz, no obstante, la guerra deja de tener sentido. Ahora es el conflicto el que se percibe como inexistente e irreal. ¿Cómo se conserva la paz de Dios una vez que se ha encontrado? Si la ira retorna, en la forma que sea, el pesado telón caerá una vez más y la creencia de que es imposible que haya paz inevitablemente regresará. La guerra volverá a aceptarse, se volverá a aceptar una vez más como la única realidad. Y ahora tendrás que deponer tu espada nuevamente, aunque no te hayas dado cuenta de que la habías vuelto a blandir. Pero al recordar, aunque solo sea vagamente cuán feliz eras sin ella, te darás cuenta de que debiste haberla vuelto a esgrimir para defenderte. Detente entonces por un momento y piensa en lo siguiente. ¿Prefieres el conflicto o sería la paz de Dios una mejor opción? ¿Cuál te aporta más? Una mente tranquila no es un regalo baladí. ¿No sería acaso preferible vivir a elegir la muerte? Vivir es júbilo, pero la muerte no es sino llanto. Ves en la muerte tu escapatoria de lo que has hecho, pero lo que no ves es que tú mismo inventaste la muerte, la cual no es más que la ilusión de un final. La muerte no puede ser una escapatoria porque el problema no radica en la vida. La vida no tiene opuesto, pues es Dios. La vida parece ser lo opuesto a la muerte porque tú has decidido que la muerte acaba con la vida. Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios creó puede tener fin y que nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso. Con nuestra frase se les confiere a nuestras prácticas el único objetivo que tienen. Con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo exactamente como es. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios no es más que esto, el simple entendimiento de que su voluntad no tiene opuestos. Ningún pensamiento que la contradiga puede ser verdadero. La disparidad entre su voluntad y la tuya tan solo daba la impresión de ser real. En realidad no había conflicto, pues su voluntad es la tuya. Ahora la poderosa voluntad de Dios mismo es su regalo para ti. Él no desea quedarse con ella solo para sí. ¿Por qué querrías mantener tus insignificantes y frágiles alucinaciones ocultas de Él? La voluntad de Dios es una y es lo único que existe. Ese es tu patrimonio, todo el universo que se encuentra más allá del sol y las estrellas, así como de todos los pensamientos que puedas concebir, te pertenece. La paz de Dios es la condición de su voluntad. Alcanza su paz y le recordarás. Amén. 21. ¿Qué papel desempeñan las palabras en el proceso de curación? A ver, contéstalo. Ah, sí. Ahí lo voy a Estrictamente contestar. hablando, las palabras no desempeñan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o ruego. Recibes lo que pides, pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí, otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para que las mantuvieran en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión o al menos el control de los pensamientos superfluos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos, por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. En cuanto a que símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aún en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta. A menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en la relación con dicha palabra, esta tendrá muy poco o ningún significado práctico y por lo tanto no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. La oración del corazón no pide realmente cosas concretas. Lo que pide es siempre alguna clase de experiencia. Y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada, en opinión del peticionario.
Las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. La oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Si la oración del corazón pide eso, eso es lo que le será dado porque eso es lo que recibirá. Es imposible entonces que en la percepción del que pide la oración del corazón no reciba respuesta. Si pide lo imposible, si desea lo que no existe o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que obtendrá. El poder de su decisión se lo ofrece tal como él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Al Hijo durmiente de Dios solo le queda este poder, pero eso es suficiente. Las palabras que emplea son irrelevantes. Solo la palabra de Dios tiene sentido, puesto que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa, y eso también es suficiente. ¿Debe el maestro de Dios entonces evitar el uso de las palabras cuando enseña? Por supuesto que no. Hay muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en el silencio. No obstante, el maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. Poco a poco aprenderá a dejar que le sean inspiradas, a medida que deje de decidir por su cuenta lo que tiene que decir. Este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. El Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. Uno de los mayores obstáculos con los que el maestro de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye. Y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión, tal como él lo percibe. Y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Son sus propios juicios procedentes de una penosa percepción de sí mismo que le convendría abandonar. No juzgues las palabras que te vengan a la mente, sino que por el contrario, transmítelas lleno de confianza. Son mucho más sabias que las tuyas. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra su palabra. Y él mismo infunde a las palabras que ellos emplean el poder de su espíritu y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí. ¿Qué relación existe entre la curación y la expiación? La curación y la expiación no están relacionadas, son lo mismo. No hay grados de dificultad en los milagros porque no hay grados de expiación. Este es el único concepto total que es posible en este mundo porque es la fuente de una percepción completamente unificada. La idea de una expiación parcial no tiene sentido, del mismo modo como es imposible que haya ciertas áreas en el cielo reservadas para el infierno. Acepta la expiación y te curarás. La expiación es la palabra de Dios. Acepta su palabra y ya no quedará nada que pueda dar lugar a la enfermedad. Acepta su palabra y todo milagro se habrá realizado. Perdonar es curar. El Maestro de Dios ha decidido que aceptar la expiación para sí mismo es su única función. ¿Qué puede haber entonces que él no pueda curar? ¿Qué milagro se le podría negar? El progreso del maestro de Dios puede ser lento o rápido dependiendo de si reconoce el estado total de inclusión de la expiación o de si por algún tiempo excluye de ella ciertas áreas problemáticas. En algunos casos se alcanza una súbita y total conciencia de cuán perfectamente aplicable es la lección de la expiación a todas las situaciones, mas esos casos son relativamente raros. El maestro de Dios puede haber aceptado la función de que Dios le ha encomendado mucho antes de haber comprendido todo lo que esa aceptación le comporta. Solo el final es seguro. En cualquier momento a lo largo de su camino puede alcanzar el entendimiento necesario de lo que significa la total inclusión. Si el camino le parece largo, que no se desanime. Ya ha decidido qué rumbo quiere tomar. Eso fue lo único que se le pidió.
y habiendo cumplido con lo requerido, le negaría a Dios lo demás. Para que el maestro de Dios pueda progresar, necesita comprender que perdonar es curar. La idea de que el cuerpo puede enfermar es uno de los conceptos fundamentales del sistema de pensamiento del ego. Dicho sistema le otorga autonomía al cuerpo, lo separa de la mente y mantiene intacta la idea del ataque. Si el cuerpo pudiese realmente enfermar, la expiación sería imposible. Un cuerpo que pudiera ordenarle a la mente hacer lo que a él le plazca podría sencillamente ocupar el lugar de Dios y probar que la salvación es imposible. ¿Qué quedaría entonces que necesitara curación? Pues el cuerpo se habría enseñorado de la mente. ¿Cómo podría entonces devolvérsele la mente al Espíritu Santo sin destruir el cuerpo? ¿Y quién iba a querer la salvación a ese precio? Ciertamente no parece que la enfermedad sea una decisión, ni nadie cree realmente que lo que quiere es estar enfermo. Tal vez pueda aceptar la idea en teoría, pero rara vez la aplica de manera consistente a todas las clases de enfermedades que percibe en sí mismo o en los demás. No es tampoco en este nivel donde el Maestro de Dios invoca el milagro de la curación. Él mira más allá de la mente y del cuerpo y ve únicamente la paz de Cristo resplandeciendo ante él, corrigiendo todos los errores y sanando toda percepción. La curación es el resultado del reconocimiento por parte del Maestro de Dios de quién es el que necesita ser curado. Este reconocimiento no tiene un marco de referencia especial, es verdad con respecto a todas las cosas que Dios creó. En dicho reconocimiento se subsanan todas las ilusiones. Cuando un maestro de Dios no puede curar es porque se ha olvidado de quién es. De esta forma, la enfermedad de otro pasa a ser suya. Al permitir que esto suceda, se identifica con el ego de otro y por consiguiente confunde a éste con un cuerpo. Al hacer eso, se niega a aceptar la expresión para sí mismo y es imposible que pueda ofrecérsela a su hermano en el nombre de Cristo. De hecho, sería incapaz de reconocer a su hermano en absoluto, pues su padre no creó cuerpos y por lo tanto, solo estaría viendo en su hermano lo irreal. Un error no puede corregir otro error y una percepción distorsionada no cura. Hazte un lado, maestro de Dios. Te has equivocado. No señales el camino, pues has perdido el rumbo. Dirígete de inmediato a tu maestro y deja que te cure. La ofrenda de la expiación es universal, es aplicable por igual a todo el mundo y en cualquier circunstancia. En ella reside el poder de curar en cualquier persona de cualquier clase de enfermedad. No creer esto es ser injusto con Dios y por ende serle infiel. El que está enfermo no percibe a sí mi- se perci- el que está enfermo se percibe a sí mismo como separado de Dios. ¿Quieres verle tú además separado de ti? Tu tarea es sanar la sensación de separación que le hizo enfermar. Tu función es reconocer por él que lo que cree acerca de sí mismo no es verdad. Tu perdón debe mostrarle eso. Curar es muy simple, la expiación se recibe y se ofrece. Habiéndose recibido, tiene que haberse aceptado. Es en el recibir, pues, donde yace la curación. Todo lo demás se deriva de este único propósito. ¿Quién podría limitar el poder de Dios? ¿Quién entonces podría determinar quién se puede curar y de qué enfermedad? ¿Y qué debe permanecer excluido del poder del perdonar de Dios? Esto ciertamente sería una locura. La función de los maestros de Dios no es imponer límites al Padre, ya que no es su función juzgar a su Hijo. Y juzgar al Hijo es limitar a su Padre. Ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. Sin embargo, esto no se comprenderá hasta que el Maestro de Dios reconozca que juzgar y limitar no son sino el mismo error. Con esto recibe la expiación, pues deja de juzgar al Hijo de Dios y lo acepta tal como el Padre lo creó. Ya no se encuentra separado de Dios, determinando dónde se debe otorgar la curación y dónde debe negarse. Ahora puede decir con Dios, este es mi Hijo amado, que fue creado perfecto y que así ha de permanecer eternamente. Amén. 23. ¿Le damos cuatro, no? ¿Cuatro y cuatro?
Como tú quieras, hermano. Va que va. ¿Desempeña Jesús un papel especial en la curación? Pregunta, ¿eh? Los dones de Dios rara vez pueden percibirse directamente. Aún los maestros de Dios más avanzados sucumben a las tentaciones de este mundo. ¿Sería acaso justo que se les negara la curación a sus alumnos por esa razón? La Biblia dice, pide en nombre de Jesucristo. ¿Es esto simplemente una invocación a la magia? Un nombre no cura, ni tampoco puede una invocación generar ningún poder especial. ¿Qué significado puede tener entonces apelar a Jesucristo, que confiere el invocar su nombre? ¿Por qué forma parte de la curación pedir en su nombre? Hemos dicho repetidamente que alguien que haya aceptado perfectamente la expiación para sí mismo puede sanar el mundo. De hecho, ya lo hizo. La tentación podrá volver a acosar a otros, pero nunca a ese. Se ha convertido en el Hijo de Dios resucitado. Ha vencido a la muerte al haber aceptado la vida. Se ha reconocido a sí mismo tal como Dios lo creó. Y al hacerlo reconoció que todo ser vivo forma parte de él. Ahora su poder es ilimitado porque es el poder de Dios. De esa manera, su nombre se ha convertido en el nombre de Dios, pues ya no se considera a sí mismo separado de él. ¿Qué significa esto para ti? Significa que al recordar a Jesús estás recordando a Dios. Toda la relación del Hijo con el Padre radica en Jesús. Su papel en la filiación es también el tuyo, y el hecho de que Él completó su aprendizaje garantiza tu éxito. ¿Se encuentra Él aún disponible para venir en tu ayuda? ¿Qué dijo Él mismo al respecto? Recuerda sus promesas y pregúntate honestamente si sería posible que no las fuera a cumplir. ¿Puede Dios fallarle a su Hijo? ¿Y puede quien es uno con Dios ser distinto de Él? El que trasciende el cuerpo trasciende también toda limitación. ¿Cómo no iba a estar disponible el más grande de los maestros para aquellos que lo siguen? El nombre de Jesucristo como tal no es más que un símbolo, pero representa un amor que no es de este mundo. Es un símbolo que se puede usar sin riesgo para reemplazar a los innumerables nombres de todos los dioses a los que le imploras. Constituye el símbolo resplandeciente de la palabra de Dios, tan próximo a aquello que representa, que el ínfimo espacio que hay entre ellos desaparece en el momento en que se evoca su nombre. Recordar el nombre de Jesucristo es dar gracias por todos los dones que Dios te ha dado, y la gratitud hacia Dios se convierte en la manera en que Él es recordado, pues el amor no puede estar muy lejos de una mente y un corazón agradecidos. Dios puede entonces entrar fácilmente porque estas son las verdaderas condiciones que hacen posible su retorno al hogar. Jesús ha señalado el camino. ¿Por qué no habrías de estarle agradecido? Ha pedido amor, mas solo para Él podértelo dar a ti. Tú no te amas a ti mismo, pero para Jesús tu hermosura es tan absoluta e inmaculada que ve en ella la imagen de su Padre. Tú te conviertes en el símbolo de su Padre aquí en la tierra. Él tiene sus esperanzas puestas en ti, porque no ve límites en ti, en sus ojos, con perfecta constancia. Él ha permanecido contigo. ¿No te gustaría aprender la lección de la salvación valiéndote de lo que Él ya aprendió? ¿Para qué empezar de nuevo cuando Él ya recorrió la jornada por ti? Nadie en la tierra puede entender plenamente lo que es el cielo ni cuál es el verdadero significado de su creador. Sin embargo, tenemos testigos. A ellos es a quienes el que es sabio debe acudir. Han existido personas cuyo conocimiento sobrepasó con mucho lo que nosotros podemos aprender. Y no queremos enseñar las limitaciones que nos hemos impuesto. Nadie que se haya convertido en un maestro de Dios verdadero y completamente dedicado se olvida de sus hermanos. Lo que les puede ofrecer, no obstante, se ve limitado por lo que él mismo aprende. Dirígete entonces hacia uno que abandonó todo límite y fue más allá del punto más elevado que el aprendizaje puede ofrecer. Él te llevará consigo, pues no llegó hasta allí solo. Estabas con él entonces tal como lo estás ahora.
Este curso procede de él porque sus palabras llegan a ti en un lenguaje que puedas amar y comprender. ¿Puede haber otros maestros que señalen el camino a aquellos para aquellos que hablan lenguas distintas y recurren a símbolos diferentes? Por supuesto que sí. ¿Dejaría Dios a uno solo de sus hijos sin una ayuda muy real en tiempos de tribulación, sin un Salvador que lo representase? Por eso necesitamos un programa de estudios polifacético, mas no porque el contenido sea diferente, sino porque los símbolos tienen que modificarse y cambiar para ajustarse a las diferentes necesidades. Jesús ha venido a responder a las tuyas. En él hallarás la respuesta de Dios. Enseña entonces con él, pues él está contigo. Él siempre está aquí. Me toca, ¿verdad? Bueno, son cuatro preguntas. ¿Qué es la paz de Dios? Las palabras son importantes en el proceso de curación. ¿Qué diferencia hay entre curación y expiación? Y Jesús juega un papel en la curación. Pues bueno, todas están relacionadas ahora que lo veo de esta manera en el manual del maestro. Pues bueno, te habla primero que qué es la paz de Dios, ¿no? Te dice, bueno, ¿cómo se reconoce? Bueno, te dice, para empezar, la paz de Dios es algo que nunca has experimentado, es algo que no podrás experimentar aquí en esta Matrix porque se sale completamente de todo lo que tus sentidos corporales hayan podido percibir. Dice, ya que es una quietud eterna. Dice, ahí es donde lo vas a diferenciar cuando estés en esos momentos de paz, ¿no? De quietud. Dice, ¿cómo se puede encontrar? Dice, bueno, pues prácticamente la paz de Dios te dice, se puede encontrar cuando logras la aceptación de la expiación y logras perdonar. Porque el perdón es lo opuesto a la guerra y la guerra es lo opuesto a la paz. Entonces, inevitablemente el perdón, gracias al perdón, es como todo mundo logra a percibir o alcanzar esa paz. Dice, ¿cómo se puede conservar la paz? Dice, pues bueno, habrá muchas tentaciones a lo largo del camino que te harán sentir que te sale de esa paz, ¿no? Y bueno, como ya lo vimos en uno de los capítulos, ¿no? Las consecuciones de la paz, el deseo de deshacerse de la paz. Que cuando tú llevas en búsqueda de la paz, el ego ahí te empieza a jugar las trampas de boicotearte, todo este rollo. Dice, pero, dice, no importa, dice, esas, entre comillas, recaídas son precisamente pues algo que hasta te puede fortalecer porque ahora tú puedes seguir constantemente en esa decisión de elegir de nuevo, ¿no? Elijo de nuevo la paz de Dios y elijo de nuevo la paz de Dios. Prácticamente aquí te dice que se conserva pues con tu buena voluntad, ¿no? O sea, está tratando de estar eligiendo de nuevo, ¿no? Entonces, y al final, pues, bueno, te dice, ¿no? ¿Qué es la paz de Dios? Y te dice, pues prácticamente ya así, la paz de Dios, ¿qué es? Dice, es que comprender y aceptar que la voluntad de Dios no tiene opuestos, que no hay otra verdad. Aceptar en pocas palabras que la verdad es verdad. Se viene siendo la paz de Dios. Luego también de ahí, pues obviamente se pasa al tema de las palabras. ¿Por qué? Porque pues la paz de Dios, el amor, la verdad, no tiene palabras. El mismo Dios no tiene palabras, ¿no? Entonces dice, ¿por qué dice, juegan un papel importante las palabras? Dice, pues en realidad no. Dice, las palabras no son más que símbolos de símbolos que sirvieron para comunicar y para mentes divididas, ¿no? Dice, sin embargo, lo importante es la oración del corazón, que también es súper importante comprender que esto no tiene nada que ver con el corazón corporal, tiene que ver con nuestra mente, que luego ahí, ya sabes, sale esa pequeña confusión. Y entonces, pues te dice, ¿no? Que prácticamente la oración del corazón viene siendo como el medio a través de las cuales incluso te pueden llegar a ser inspiradas las palabras que el Espíritu Santo o Cristo en este caso te puede proporcionar. Y que muchas veces esas palabras que son inspiradas, pues el maestro de Dios se encuentra en un estado de conflicto por la validez que pudieran llegar a tener en nuestra mente, ¿no? O sea, si empezamos a tener pues esas inspiraciones de palabras cuando se las pedimos al Espíritu Santo, muchas veces empezamos a dudar o a creer que pues son hasta como locuras, ¿no? Entonces dice, bueno, qué tan real son estas palabras que me están llegando? Pues dice, bueno, pues confía, dice, si tú ya se las pediste al Espíritu Santo y esas palabras te llegan, confía, compártelas sin miedo porque precisamente son más sabias
que las que tú pudiste haber fabricado para poder, no sé, crear la salvación a tu antojo, ¿no? Y pues bueno, de ahí, bueno, pues también se va a otra parte, ¿no? Que tiene que ver con si hay una correlación entre la curación y la expiación. Y te dice, no, pues no hay una correlación, dice, son lo mismo. O sea, no hay grados de dificultad en la curación porque no hay grados de expiación. Dice, aquí una de las cosas más importantes, volvemos al mismo tema, para que logres encontrar la paz de Dios, es que tienes que aceptar la expiación para ti mismo. Y al aceptar la expiación para ti mismo, lo único que tienes que hacer es compartirlo con tu hermano, que es lo que se llamaría el círculo de expiación. Y bueno, obviamente, pues también te dice que entonces prácticamente la curación no es otra cosa más que el resultado del perdón. Por lo tanto, el perdón, la expiación y la curación vienen siendo lo mismo. A lo mejor en un orden distinto de niveles, ¿no? Creo que en el capítulo 2 dice el milagro es el medio, la expiación es el principio y la curación el resultado. Sin embargo, entonces la expiación va de la mano con el perdón. Y entonces te dice que pues tú tienes que compartir pues la expiación, el perdón, para que entonces logremos nosotros comprender que el cuerpo no es lo importante, y que la curación tiene un propósito que nosotros le hemos, perdón, la enfermedad tiene un propósito que nosotros le hemos adjudicado. Y cuando nosotros podamos compartir eso con nuestros hermanos, habremos aceptado la expiación en nosotros y poderla compartir en nuestro hermano para que comprenda que realmente el propósito de la enfermedad carece de causa y que además el cuerpo no puede enfermar, sino que es la mente la que necesita la curación. Y para finalizar, pues también te habla acerca de que, pues bueno, si Jesús, el Cristo, juega un papel en la curación, incluso te hace como una introducción donde te dice que pues dice pues que un nombre no puede curar, ¿no? O sea, es un símbolo o si es una invocación a la magia. Pero pues bueno, como ya nos explicó previamente todo lo de las palabras, la expiación, la paz de Dios, pues te da a entender que no es así, que se puede utilizar como un símbolo, ¿sí? Que no afecte de modo alguno a nuestras peticiones, sino que al contrario. Y yo lo veo de esta manera, ¿no? Muchas veces nosotros no tenemos como mucha fe en lo que no puede representar para nosotros una forma, por ejemplo, el Espíritu Santo, el mismo Dios. Pero para muchas personas, por ejemplo, Jesucristo viene siendo un símbolo con forma, el cual podemos nosotros invocarle siempre y cuando no lo convirtamos a él en un ídolo. O sea, ahí sí, pues ya entonces, cuando tú ya haces de lado toda la idolatría y simplemente tú comprendes que es un maestro, un hermano mayor, por así decirlo, que te puede guiar sin riesgo alguno y que lo puedes invocar en todo momento y comprender que te puede también dar sus ideas y te puede dar sus enseñanzas para saber cómo, porque él, pues obviamente él ya lo logró, él ya terminó, entonces te dice que él, pues obviamente antes de irse dijo, pues yo estaré con ustedes, ¿no? En el momento que ustedes me invoquen. Entonces, pues esto es la importancia de poder invocar o estar de la mano de Jesús. Cuestión personal, en mi caso, de que pues yo mucho ahora, hoy en día, me comunico mucho con el Maestro Jesús, el Cristo, aunque sabemos que ya como cuerpo, pues no existe, pero su simbolismo, ¿no? Como el hermano que ya logró esto, ¿no? Y pues también te dice que no es el único, que obviamente, pues para otros tiempos, otros lugares, dimensiones, planetas, de tu saber, pues hay otros maestros que también ya lo han logrado y que requieren, pues obviamente, otros medios de comunicación con otros simbolismos y otras formas para que poder también ayudar a la afiliación a este retorno a casa. Vázquez. Pues ya, gracias. Continuamos. Sí, de la reencarnación. El, bueno, ya nada más aquí para cerrar, pues esta parte nada más, bueno, la paz de Dios, nada más para reforzar un poco, pues es algo que no es de este mundo y que no podemos considerarlo dentro de este mundo, precisamente. Entonces, nada más es reconocer a través de que está más allá del pensamiento de aquí, del pensamiento de separación.
Bueno, ese es en la paz de Dios, ¿no? Que es más básicamente, pues, lo mencionaste todo. Bueno, el papel que desempeñan las palabras, bueno, aquí nada más también te dice, tienes que tener cuidado con tus palabras porque al final de alguna otra forma pues, son símbolos de símbolos, pero si las cosas que pides del corazón son de este mundo, así se te darán. Que dice precisamente por eso, pues obviamente te muestra que has pedido la muerte de alguna otra manera y eso es lo que tú mismo has fabricado. O sea, de alguna otra manera es algo que tú has pedido y es una oración al final y de alguna otra manera, pues hacia eso vas. Entonces, por eso te dice que también te des cuenta de lo que pides. Si pides cosas de este mundo, eso es lo que se te va a dar. Entonces, también nos está compartiendo que pidamos más allá de este mundo. En este caso, pues precisamente lo que realmente te pide el curso que pidas, prácticamente solamente aceptar la expiación para ti mismo. ¿Y qué es la expiación? Aceptar el perdón, aceptar el que eres uno con Dios, el recuerdo realmente, ¿no? Aceptar ese recuerdo de lo que realmente eres. Y qué nos menciona esta parte, ¿no? Que precisamente como tú no sabes como tú has pedido a través de tus palabras, como tú has pedido a través de lo que tú crees que es el mundo, te dice, ¿no? O sea, hace esta oración, ¿no? Que es del libro de ejercicios. Dice, me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino. Y esto es abrir tu mente a justamente a que Él te muestre las palabras, a que Él te muestre cómo tienes que decidir, a que Él te muestre hacia dónde te tienes que dirigir. Porque si no, pues obviamente vas a seguir decidiendo a través de tus palabras, que al final lo dijo bien Alex, ¿no? Son símbolos de símbolos, ¿no? Y bueno, que viene todo con lo mismo, porque al final todo nos habla y la raíz del curso es la expiación, es el perdón, es la piedra angular con la que vamos a despertar, es la piedra angular con la que nos está mostrando Jesús la forma que él alcanzó el nirvana en el budismo, el despertar en el cristianismo, el Cristo en el cristianismo, es la forma en que él llegó a su nivel de despertar. Y por eso te menciona, ¿no? La curación y la expiación es lo mismo, pero se requiere el perdón, se requiere de tu aceptación de la expiación para que se lleve a cabo, ¿no? Y precisamente, ¿no? Esta parte de Jesús, o sea, obviamente desempeña un papel porque él fue el que mostró a través de la expiación, a través del perdón, cómo liberar la mente del cuerpo. Porque precisamente el cuerpo lo usamos por el pecado, lo usamos para seguir manteniendo el personaje, para seguir manteniendo la separación. Entonces, obviamente a través del perdón, Él nos muestra. Por eso dice, de hecho, ya lo logró y quien, pues en este caso, habla de Jesús y obviamente también más abajo habla de otros maestros que también lo han logrado y precisamente, pues es dependiendo de la forma, de la fecha, del lugar, de acuerdo a la creencia todavía del personaje donde se encuentra, porque te dice, nunca te has podido mover del lugar donde has estado, ¿no? Esa es la creencia en tu mente de que puedes estar en una época distinta, en un estado distinto, en una forma distinta. Sin embargo, eres tan eterno, infinito y inmutable como tu Padre, y esa es de la forma de la relación que nos quiere mostrar Jesús con nuestro Padre, a través del amor y a través del perdón, básicamente. Básicamente, qué bueno que fue básico. Básico. ¿Existe la reencarnación? En última instancia, la reencarnación es imposible. El pasado no existe ni el futuro tampoco. Y la idea de nacer en un cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido. La reencarnación, por lo tanto, no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Nuestra única pregunta debería ser, ¿es un concepto útil? Y eso depende, por supuesto, del uso que se le dé. Si se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil.
¿Qué otra pregunta con respecto a la reencarnación podría ser útil para arrojar luz sobre el camino? Al igual que muchas otras creencias, esta puede usarse desacertadamente. En el mejor de los casos, el mal uso que se hace de ella da lugar a, a preocupaciones y tal vez a orgullo por el pasado. En el peor de los casos, provoca inercia en el presente. Y entre estos dos extremos puede dar lugar a muchísimas insensateces. La reencarnación no sería en ningún caso el problema con la que hay que lidiar ahora. Si la reencarnación fuese responsable de algunas de las dificultades a las que el individuo se enfrenta ahora, su única tarea seguiría siendo la de escapar de ellas ahora. Si está sentando las bases para una vida futura, aún así, solo ahora puede resolver el asunto de su salvación, solventar el asunto de su salvación. Puede que algunos hallen consuelo en el concepto, y si eso es así, su valor es evidente. Lo cierto es, sin embargo, que tanto los que creen en la reencarnación como los que no pueden encontrar el camino que conduce a la salvación. Por lo tanto, no puede considerarse que sea una idea esencial en el programa de estudios. Siempre existe riesgo, cierto riesgo en ver el presente en función del pasado, mas siempre hay algo bueno en cualquier pensamiento que refuerce la idea de que la vida y el cuerpo no son lo mismo. Para nuestros propósitos, no sería útil adoptar una postura definitiva al respecto. Un maestro de Dios debe ser igualmente útil para los que creen en la reencarnación como para los que no. Exigirle una postura definitiva simplemente limitaría su utilidad, así como su propia capacidad de decisión. Nuestro curso no se ocupa de ningún concepto que no sea aceptable para cualquier persona, independientemente de sus creencias previas. Bastante tendrá con lidiar con su ego como para poder añadir controversias sectarias a su carga. Tampoco sería ventajoso que alguien aceptara el curso prematuramente, solo porque éste apoya una creencia que él ha albergado por mucho tiempo. No puede hacerse demasiado hincapié en el hecho de que lo que el curso se propone es una completa inversión del pensamiento. Cuando esto finalice, cuando esto finalmente se logre, cuestiones tales como la validez de la reencarnación dejarán de tener sentido. Hasta entonces, es probable que sean simplemente motivos de controversia. El Maestro de Dios, por lo tanto, hará bien en alejarse de todas esas cuestiones, ya que aparte de ellas es mucho lo que tiene que enseñar y aprender. Debe aprender y enseñar que las cuestiones teóricas no son más que una pérdida de tiempo, puesto que desvían al tiempo del propósito que se le asignó. Si un concepto o una creencia tiene aspectos útiles, se le dirá, también se le dirá cómo usarlos. ¿Qué más necesitas saber? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quiere decir esto que el maestro de Dios no debe creer en la reencarnación y discutirla con otros y que sí creen en ella? Por supuesto que no. Si él cree en la reencarnación, sería un error que renunciase a su creencia, a menos que su maestro interno así se lo aconsejase. Y eso es muy poco probable. Es posible que se le indique que está haciendo un mal uso de la creencia, de tal manera que ello resulte perjudicial tanto para el progreso de su alumno como para el suyo propio. En ese caso, se le recomendaría una reinterpretación, puesto que es necesaria. Lo único que se tiene que reconocer, no obstante, es que el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. Mas ni siquiera esto se requiere del principiante. Él solo necesita aceptar la idea de que lo que sabe no es necesariamente todo lo que es posible aprender. Su jornada habrá comenzado. El énfasis de este curso es siempre el mismo. En este momento es cuando se te ofrece total salvación y en este momento es cuando puedes aceptarla. Esa sigue siendo tu única responsabilidad. La expiación se puede equiparar al escape total del pasado y a la total falta de interés por el futuro. El cielo está aquí. No existe ningún otro lugar. El cielo es ahora. No existe ningún otro tiempo.
Los maestros de Dios no se interesan por ninguna enseñanza que no conduzca a esto. Todas las creencias apuntan a ello si han sido interpretadas correctamente. En este sentido, se puede decir que su verdad está determinada por su utilidad. Todas las creencias que facilitan el progreso se deben respetar. Este es el único criterio que este curso requiere. No se requiere nada más. ¿Son deseables los poderes psíquicos? La respuesta a esta pregunta es muy parecida a la anterior. No existen poderes antinaturales. E inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia. Es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente. A medida que su conciencia se expande, es posible que desarrolle facultades que le parezcan muy sorprendentes. No obstante, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final, no querrá que las pequeñas sorpresas que se puedan presentar en el camino lo retrasen. Ciertamente hay muchos poderes psíquicos que están claramente de acuerdo con los postulados de este curso. La comunicación no se limita únicamente a la reducida gama de canales que el mundo reconoce. Si así fuese, no tendría objeto tratar de enseñar la salvación. Sería imposible hacerlo. Los límites que el mundo impone a la comunicación son los mayores obstáculos para una experiencia directa del Espíritu Santo, quien siempre está aquí y cuya voz está siempre presta a ser oída. Estos límites se establecen por miedo, pues sin ellos, las paredes que circundan todos los lugares separados del mundo se derrumbarían ante el santo sonido de su voz. Aquel que de alguna manera trasciende estos límites está simplemente volviéndose más natural, no está haciendo nada especial y no hay nada mágico en sus logros. Las facultades aparentemente nuevas que se pueden adquirir en el camino hacia Dios pueden ser muy útiles cuando se le entregan al Espíritu Santo y se usan bajo su dirección. Se convierten en recursos de enseñanzas muy valiosos. Ante esto, la cuestión de cómo surgen es irrelevante. Lo único que hay que tener en cuenta es que es el uso que se les da. Si se consideran como fines en sí mismas, independientemente de cómo se haga esto, el progreso se demorará. Su valor no reside tampoco en que pruebe nada, ya sean logros del pasado, conexiones insólitas con lo invisible o favores especiales provenientes de Dios. Dios no hace favores especiales y nadie posee ningún poder que no esté al alcance de los demás. La posesión de poderes especiales solo se puede demostrar mediante el uso de trucos mágicos. Nada que sea genuino puede usarse para engañar. El Espíritu Santo es incapaz de engañar y solo puede valerse de facultades genuinas. Lo que se usa para fines mágicos a él le resulta inservible y lo que él usa no se puede emplear para la magia. Existe, sin embargo, una atracción especial por las capacidades poco usuales que las hace curiosamente tentadoras. Poseen poderes que el Espíritu Santo quiere y necesita, mas el ego ve en ellos, ve en esos mismos poderes una oportunidad para vanagloriarse. Cuando los poderes se convierten en debilidades, es ciertamente trágico. Lo que no se le entrega al Espíritu Santo no puede sino entregársele a la debilidad, pues lo que se le niega al amor se le da al miedo, y como consecuencia será temible. Incluso los que han dejado de valorar las cosas materiales del mundo pueden dejarse engañar por los poderes psíquicos. Al dejar de interesarse por los regalos materiales del mundo, el ego se ve seriamente amenazado, mas todavía puede ser lo suficientemente fuerte como para recobrarse valiéndose de esta nueva tentación a fin de recuperar fuerzas mediante artimañas. Muchos en esta situación no se percatan de las defensas del ego, si bien no es que éstas sean precisamente sutiles. Sin embargo, mientras mientras se tenga el más mínimo deseo de ser engañado, el engaño se producirá fácilmente. Ahora, el poder deja de ser una facultad genuina
y ya no se puede contar con él. Es casi inevitable que el individuo refuerce las incertidumbres que tiene acerca de su poder, engañándose cada vez más a sí mismo, a no ser que cambie de parecer con respecto a su propósito. Seguramente querías nada más que no me la pediste. Cualquier facultad que alguien desarrolle tiene el potencial de ser usada para el bien. En esto no hay excepciones. Y cuanto más insólito e improvisto sea el poder, mayor será su potencial para servir de ayuda. La salvación tiene necesidades de todas las facultades, pues lo que el mundo quiere destruir, el Espíritu Santo lo quiere restaurar. Se han usado las facultades psíquicas para invocar al demonio, lo cual no hace otra cosa que reforzar el ego. Mas estas facultades pueden ser también un canal de esperanza y curación si se ponen al servicio del Espíritu Santo. Aquellos que han desarrollado poderes psíquicos no han hecho sino permitir que se erradiquen de sus mentes algunas de las limitaciones que ellos mismos les habían impuesto. Si utilizan esta mayor libertad para aprisionarse aún más, no harán sino imponerse mayores limitaciones. El Espíritu Santo tiene necesidad de esos dones y quienes se los ofrecen a Él y solo a Él, caminan con la gratitud de Cristo en sus corazones y con su santa visión siguiéndoles muy de cerca. ¿Es posible llegar a Dios directamente? Sin duda alguna, se puede llegar a Dios directamente, pues no hay ninguna distancia entre Él y su Hijo. La conciencia de lo que Dios es se encuentra en la memoria de cada uno y su palabra está impresa en el corazón de todos. No obstante, dicha conciencia y dicha memoria solo podrían traspasar el umbral de reconocimiento cuando se hayan eliminado todos los obstáculos que se ponen a la verdad. Mas, ¿para cuántos es este el caso? De ahí el papel esencial de los maestros de Dios. Y aunque ellos tampoco han alcanzado todavía el entendimiento necesario, se han unido a otros. Esto es lo que los diferencia del resto del mundo. Y esto es lo que permite que otros abandonen el mundo con ellos. Solo, solos no son nada, pero en su unión reside el poder de Dios. Hay quienes han llegado a Dios directamente al haber dejado atrás todo límite mundano y al haber recordado perfectamente su identidad. A esto se les podría llamar maestros de maestros, porque aunque ya no se les puede ver, todavía se puede invocar su imagen y aparecerán en el momento en el, en el momento y en el lugar en que puedan ser de utilidad que lo hagan. A quienes su aparición les podría atemorizar les dan sus ideas. Nadie puede invocarlos en vano. No hay nadie de quien ellos no sean conscientes. Son conscientes de todas las necesidades y reconocen y pasan por alto todos los errores. Llegará un día en que todo esto se entenderá claramente. Mientras tanto, ellos les dan a todos sus dones a los maestros de Dios que acuden a ellos en búsqueda de ayuda, pidiendo todas las cosas en el nombre de ellos y en ningún otro. Es posible que en algunas ocasiones un maestro de Dios tenga una breve experiencia de unión directa con Dios. Sin embargo, es casi imposible que en este mundo una experiencia así pueda perdurar. Tal vez se pueda alcanzar tras mucha devoción y dedicación, y luego conservarse durante gran parte de la estancia en la tierra. Mas eso es tan raro que no se puede considerar una meta realista. Si sucede, bien. Si no sucede, bien también. Todos los estados mundanos son en cualquier caso ilusorios. Si se alcanzase a Dios directamente en una conciencia continua, el cuerpo no se podría conservar por mucho tiempo. Aquellos que han abandonado el cuerpo con el único propósito de ser de ayuda a los que aún están aquí son en verdad muy pocos. Y ellos necesitan ayudantes que aún se encuentren en cautiverio y que aún estén dormidos para que con su despertar pueda oírse la voz de Dios. No te desesperes, pues, por causa de tus limitaciones. Tu función es escapar de ellas, no que no las tengas. Si quieres ser oído por los que sufren, tienes que hablar su lengua. Si quieres ser un salvador, tienes que entender de lo que hay que escapar. La salvación no es algo teórico. Examina el problema,
Pide la respuesta y cuando te llegue, acéptala. No tardará mucho en llegar. Se te proveerá de toda la ayuda que estés dispuesto a aceptar y toda necesidad que tengas será satisfecha. Por lo tanto, no nos preocupemos demasiado por los objetivos para los que todavía no estás listo. Dios te acepta en el nivel en el que estás y te da la bienvenida. ¿Qué más podrías desear cuando esto es todo lo que necesitas? ¿Qué es la muerte? La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se considera que así es como opera la naturaleza y que no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley natural de la vida, lo cíclico, lo cambiante y lo incierto, lo inestable y lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengua siguiendo una trayectoria determinada, es lo que se considera la voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer algo así. Si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que Dios es amoroso, pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sino inspirar temor. Tu insignificante vida está en sus manos suspendida de un hilo que él está listo para cortar sin que le importe o lo lamente, tal vez hoy mismo. Y aún si esperase, el final es seguro de todas formas. El que ama a un Dios así no conoce el amor, ya que ha negado que la vida sea real. La muerte se ha convertido en el símbolo de la vida. Tu mundo es ahora un campo de batalla en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en una guerra interminable. Donde hay muerte, la paz es imposible. La muerte es el símbolo del temor a Dios. La idea de la muerte oculta su amor y lo mantiene al margen de la conciencia, cual un escudo puesto en alto para bloquear el sol. Lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios. La muerte muestra una imagen del Hijo de Dios en la que él acaba descansando en paz, en los brazos de la devastación, donde los gusanos lo esperan para darle la bienvenida y gracias a su muerte prolongar un poco más su propia existencia. Mas los gusanos están igualmente condenados a morir. Y de esta forma, todas las cosas viven gracias a la muerte. En la naturaleza, el devorarse unos a otros es la ley de la vida. Dios está loco y solo el miedo es real. La extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren puede seguir existiendo separada de lo que muere, tampoco proclama un Dios amoroso ni vuelve a sentar las bases para que se tenga confianza. Si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida, pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios de miedo o bien uno de amor. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer mil más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya de que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para él ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real. Pero en ese caso Dios no sería amoroso. Ningún otro punto ilustra de forma tan evidente el contraste entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones. Si Dios es amor, la muerte es de hecho la muerte de Dios. Por lo tanto, su propia creación no puede sino temerle. Dios no es un padre sino un destructor, un vengador, no un creador. Sus pensamientos son aterradores y su imagen temible. Contemplar sus creaciones es morir. El último enemigo destruido será la muerte. Por supuesto que sí. Sin la idea de la muerte no habría mundo. Todos los sueños acabarán con este.
Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones. Y todas las ilusiones nacen de la muerte. ¿Qué puede nacer de la muerte y tener vida? Por otra parte, ¿qué puede originarse en Dios y morir? Las inconsistencias, las transigencias y los ritos que el mundo fomenta en sus vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real, no son más que necios trucos mágicos ineficaces y desprovistos de sentido. Dios es, y en Él todas las cosas creadas no pueden sino ser eternas. ¿No ves que de no ser así Él tendría un opuesto y el miedo sería tan real como el amor? Maestro de Dios, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera: no hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante. No creas en la crueldad ni permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Lo que parece morir tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. De ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad. Mantente firme solo en esto. No te dejes engañar por la realidad de ninguna forma cambiante. La verdad no cambia ni fluctúa, ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. ¿Y cuál es el final de la muerte? Nada más que esto, el reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Nada más que eso, pero no olvides que tampoco es menos. La resurrección. Ah, no, ya no. Ah, No, no creo que haya mucho que explicar en la resurrección, oye, Rey, pero ¿no estás enojado? ¿no? Simplemente digo que no recuerdo la resurrección. Bueno, primero nos habla de la reencarnación, que si existe la reencarnación. Y dice, bueno, específicamente, y si nos ponemos estrictos, dice, pues no. ¿Por qué? Porque en el pasado ya no existe y la idea de nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir, no tiene sentido. Dice, sin embargo, si ves como un concepto, tienes que preguntarle a tu maestro interno si es un concepto útil o si se requiere. También para qué, porque pues obviamente como es para el maestro de Dios, te dice, pues hay veces que vas a requerir hablar de ello. ¿Por qué? Porque hay personas que aún creen en la reencarnación. Sin embargo, tú no seas el que juzgue las palabras que tienen que salir, lo que tienes que decir, pero sí tienes que tener una mente abierta. Una mente abierta ¿para qué? Para compartir en ese momento lo que se requiera. Y también nos dice, bueno, lo complejo o la situación que puede venir de estar en las reencarnaciones o vidas pasadas, dice, lo básico puede ser que haya preocupación de esa vida pasada o orgullo, ya sea que hayas tenido una mala vida pasada o una buena vida pasada, y las dos las digo entre comillas. Entonces te puede generar una preocupación, un orgullo, pero aún así estás anclando tu mente al pasado. Ahora, dice, lo peor que puede hacer es que venga inercia en el presente, que es decir, que toda esa vida pasada te la quieras traer a este presente. Sin embargo, te dice que obviamente como no existe esa vida pasada y toda esta situación, la forma en que tienes que sanar es ahora. Es de la única manera que puedes sanar ahora. Dice, ahora también, también nos habla de la vida pasada. Dice, bueno, si quieres ver la vida pasada como la eternidad de la vida, pues puedes verlo desde un concepto útil para que veas que la vida es eternidad, que no existe la muerte. Para eso la puedes utilizar. Dice, sin embargo, pues no sería tan útil porque en realidad no existen las vidas pasadas, ¿no? No existe el pasado. Dice, y también dice el maestro, lo único que también tiene que compartir es que demuestre que el nacimiento del cuerpo o el nacimiento en el mundo no es el principio, ni la muerte el final. O sea, es decir, que aquí no nacimos y aquí no morimos, que nosotros no pertenecemos a este mundo, a pesar que creas o no creas en las vidas pasadas, ¿no? Entonces,
te dice, ¿no? Cuando el maestro de Dios si va a ser un concepto útil para a lo mejor lo que tiene que sanar y trabajar, se le dirá. Si no, también se le dirá. Pero siempre que regrese a su maestro interno para que él sea su guía. Eso es fundamental para el maestro de Dios. Y justamente te dice, bueno, en este concepto, lo único que existe realmente es el ahora, solamente el presente, que eso es lo que realmente nos tendría que interesar del concepto de la reencarnación. Sanar ahora si tuve un problema en una vida pasada, sanarlo ahora si tengo un concepto de una vida pasada, sanarlo ahora para darte cuenta que en realidad no existía ese pasado a través del perdón. Bueno, ahora de ahí salta a los poderes, son deseables los poderes psíquicos, que es muy que es muy conectada con la anterior porque precisamente, ¿qué sucede también incluso en las vidas pasadas, ¿no? O sea, si tú como canalizador o si tú como maestro, tú consideras las vidas pasadas para a lo mejor compartir algún tipo de mensaje, pues te dice, ese es un poder psíquico, poder acceder a vidas pasadas para que tú puedas compartir. Dice, sin embargo, si lo usas para vanagloriarte, lo usas para tu debilidad, lo usas para el ego. ¿No? Y dice, ya, además, que esos poderes psíquicos son totalmente normales cuando tú abres tu mente y son naturales. ¿Por qué? Porque obviamente la comunicación es lo primero que se tiene que abrir, que es lo primero que nosotros cerramos al inventar los símbolos de símbolos, las palabras. Entonces, obviamente, si abro mi mente, voy a poder a conectar a otros niveles de conciencia o niveles de creencias o entendimiento y me voy a poder conectar. Sin embargo, no es algo especial, no es algo mejor que mis hermanos. Simplemente me está demostrando que estoy abriendo mi canal de comunicación y me estoy haciendo más natural. Entonces, por eso dicen, no son poderes especiales. Sin embargo, en este mundo son requeridos. ¿Para qué? Para un avance mayor para un maestro. Dice, ahora, si esos poderes los usas para vanagloriarte, para sacar más dinero, para ser más reconocido, para que te aplaudan, pues obviamente lo estás usando para tu personaje. Dice, ahora, si esos poderes psíquicos se los entregas al Espíritu Santo para que Él te muestre cómo usarlos, pues ahí sí. ¿Por qué? Porque dice, ahí la única finalidad sería usar esos poderes psíquicos o esos poderes sobrenaturales en el mundo, los estarías usando, pero para la finalidad que es aceptar la expiación y despertar. Entonces te dice, ya vas a ver tu finalidad más adelante que esos podercillos prácticamente te dicen, ¿no? Eh, entonces te dice, o vas a usarlos como fines mágicos o dejarlos al Espíritu Santo, ¿no? Cuando es por fines mágicos es para van a gloriarse y con el Espíritu Santo es para dejarlos al propósito final, que es llegar directamente a Dios, que eso nos pasa a la siguiente pregunta, ¿que es posible llegar directamente a Dios? Dice, pues sí, sí es posible, ya lo han hecho, pero prácticamente te dice, hacerlo es abandonar todo límite mundano, el único deseo del Hijo por el Padre, nada más. Ya no me tengo que perdonar con nadie porque ya recordé que no había nada que perdonar. Ya recordé que solamente existe Dios, que esto es una ilusión, que no existe nada de lo que veo existe, nada de lo que veo significa nada, diría la primera lección. Entonces dice, pero dice, pero bueno, eso es para un maestro avanzado que decidió dejar todo en isofacto. Dice, pero bueno, para los que todavía dice, pero para esos mismos maestros también están maestros en el mundo que aún estén en cautiverio, para que compartan la palabra de Dios y que sepan que pueden regresar a casa, ¿no? Y dice, pero bueno, esos maestros son los que por lo menos decidieron unir sus mentes con sus hermanos ahí en cortito. Dice, ya por lo menos saben que pueden unir su mente y ahí es donde empieza su trabajo de maestros. ¿Con qué?
uniendo su mente con las demás, con todos los hermanos demás. Ahí habla de esos dos niveles, ¿no? El otro maestro decidió unir su mente con todos. Y el otro, pues todavía en pausas, ¿no? Uniendo como tú te mereces más mi unión con mi mente, ¿no? O sea, vas todavía en pausas. Pero bueno, dice, pero lo menos ya decidió unir su mente, ¿no? Y dice, obviamente cuando te dice llegar a Dios es directamente sí, dice, pero una comunicación con Dios en este mundo prácticamente sería imposible. ¿Por qué? Porque una comunicación con Dios continua te llevaría a Él. O sea, ya no ya dejarías el cuerpo, dejarías todo y te llevaría a Él. Por eso dice que es prácticamente imposible, pero dice, si es así, que suceda. Y si no, también. De todas formas, todo estado mundano ha de ser ilusorio, ¿no? O sea, si le quieres jugar o no al vivo, pues no importa. Dice, al final, de todas formas, eso es irremediable, ¿no? La unión con tu padre. Y dice que obviamente lo único que requieres es aceptar esa ayuda de Dios en este camino de llegar a Él. Aceptar, aceptar la voz de que habla por Dios, aceptar la expiación, aceptar su voz a través de los maestros, en este caso que habló de Jesús, de otros maestros que han estado, pero que acepte su voz y que aceptando su voz es de la forma que vas a poder llegar a Él, ¿no? Y de ahí no, se salta en esta parte a la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte? Y te dice, pues la muerte como tal es el símbolo del temor a Dios y eso que nos lleva al anterior, ¿no? Que dice que se puede llegar a Dios directamente, sí, pero realmente por tu miedo a Dios no puedes llegar a Él directamente. ¿Por qué? Te das cuenta que tienes miedo a Dios porque puedes ver la muerte en el mundo, porque aceptas que la muerte existe, aceptas que la muerte a veces tiene que llegar para que la vida continúe y lo explica con los gusanos, ¿no? Nos dice, para que con tu muerte los gusanos vivan, pero sin embargo los gusanos también van a morir, ¿no? Entonces dice, pues al final de todas formas te sigues manejando con un Dios castigador, ¿no? Y dice, y aún así, porque dice, anteriormente hablamos de la reencarnación, dice, aún así, un Dios que vea la muerte y que al final de todas maneras no importa, reencarnes, dice, no pone las bases de un Dios de amor, sino al final un Dios castigador que al final de alguna otra forma te va a castigar por tus pecados, te va a castigar con tus culpas, aunque seas eterno te va a castigar y con la muerte. Entonces te dice, no, o sea, para que el cimiento quede bien claro, la muerte no existe para nada. O sea, ni para reencarnar, ni para seguir viviendo, ni para nada. La muerte en realidad no existe. Para que puedas poner bien los cimientos en un Dios viviente y no un Dios de amor. ¿Vale? Y por eso te dice, la muerte a través de la reencarnación, ahí pues te va a dar un Dios de miedo al final. El otro, pues, es de que nada más mueres, ahí termina y termina el fin de la comunicación. El siguiente Dios que nosotros, bueno, pues ahí más o menos es el Dios de la reencarnación, donde dices, bueno, pues vengo, me voy, pero al final no muero. Sin embargo, hay sufrimiento, hay dolor, entonces hay un Dios de miedo al final. Entonces dice, tienes que abandonar todas tus creencias en eso, ¿no? Dice, y cómo dice, ese sería el último sueño en el cual estarías. Por supuesto que sí, es el final. Dice, porque sin el Dios de la muerte o sin el símbolo de la muerte o el ídolo, también lo mencionaremos ahí, de la muerte, no existiría el sueño, no existirían las ilusiones, porque las ilusiones vienen con la muerte. ¿Por qué? Porque las ilusiones tienen un principio y un fin, entonces tienen que morir. Y si tú crees que eres una ilusión, pues eso es lo que vas a hacer. Y eso es lo que estás perpetuando en la ilusión. Por eso te dice, tienes que deshacer la idea de la muerte totalmente de tu mente. ¿Y cómo? Dándote cuenta que el Hijo de Dios es inocente. Y esa es de la forma en que te das cuenta que la muerte no existe a través del perdón. Así es. A grosso modo. Ah, qué bueno que fuimos. Ay. Ah, pues bueno, finalmente, pues, está muy, muy claro y yo lo único que puedo hacer una acotación acerca de que, pues ya como son las últimas preguntas del manual,
prácticamente ya te está alejando de todas las ilusiones, ¿no? Y de las malversiones de las cosas que podemos poner en manos del ego o manos del espíritu, como por ejemplo la misma reencarnación, que muchos, como bien dices, ¿no? Lo utilizan como para vanagloriarse junto con el concepto de los poderes psíquicos y otras cosas. Entonces ya prácticamente aquí es como diciendo, a ver, ya, como no ahorita el que sigue ya es la resurrección, o sea, te está hablando de la cúspide, pues te dice, pero bueno, también tienes que abandonar todos tus conceptos espiritualoides de que si tienes poderes psíquicos, que si curas con las manos, de que si no sé qué, que si eres clarividente, que si eres no sé qué cosa. O sea, todo eso pues ya te lo está empezando a quitar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos volvemos, ya sabes, ¿no? una, una tienda mística, pero con patas, ¿no? O sea, ya sabemos que nos llenamos de un montón de ilusiones y un montón de cositas, o sea, en búsqueda de la salvación, ¿no? Obviamente, pues desde una demencia recurrimos a magia. Y entonces, pues ahí por eso te dice, ¿no? No hagas malversión de la reencarnación, aunque pues es un concepto inútil, pero pues bueno, ahí está, ¿no? No te lo quita, pero sí te lo pone el descubierto para que tú te des cuenta y no, pues sí, la verdad, no, pues sí, o sea, y yo te digo, por ejemplo, en mi consultas, pues me han llegado como tres mujeres que han sido Cleopatras, entonces le digo, "Ay, pónganse de acuerdo, ¿no? Entonces, luego los poderes psíquicos, pues no es otra cosa más que la idea de que estos canales se abren de manera natural en el momento que tú vas precisamente siendo más natural y que pues obviamente pues se lo entregues en manos del Espíritu Santo para que el ego no se intente ahí recuperar. Y bueno, pues de ahí, bueno, pues ya nos vamos al tema de llegar a Dios directamente. Dice, claro, pero pues como dices tú, ya abandonaste todo, soltaste todo, y el último pasito a la resurrección, pues es quitarte el sueño central por el cual se fabricó todo este mundo, ¿no? Que es el concepto de la muerte. Y que, pues bueno, ya lo explica de manera magistral el curso en muchos aspectos, pero ahí, aquí sí en el manual nos pone la ironía, literalmente el descubierto de cómo es que nosotros caímos en la trampa de la creencia en la muerte, ¿no? Entonces, pues así esa es la trampota y qué chido que nos los esté aclarando y que sí, el manual sí es muy objetivo, así de muy tajante. Hasta pues, sí te quedas así como, no, no, pues sí, qué güey me veo, creyendo en todas esas cosas. Pero bueno, pues vamos por el final. El final, final feliz. ¿Qué es la resurrección? La resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella. Es un redespertar o renacimiento, un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. Es la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo con respecto al propósito del mundo. La aceptación de la expiación para uno mismo. Es el fin de los sueños de aflicción y la jubilosa conciencia del sueño final del Espíritu Santo. Es el reconocimiento de los dones de Dios. Es el sueño en el que el cuerpo opera perfectamente al no tener otra función que la de ser un medio de comunicación. Es la lección con la que concluye el aprendizaje, pues con ella se consuma y se supera. Es la invitación a Dios para que dé el paso final. Es el abandono de cualquier otro propósito, cualquier otro interés, cualquier otro deseo o cualquier otro empeño. Es el deseo único que el Hijo tiene por su Padre. Nada más. La resurrección, al ser la afirmación de la vida, es la negación de la muerte. De esta manera, la forma de pensar del mundo se invierte por completo. Ahora se reconoce que la vida es la salvación y cualquier clase de dolor o aflicción se percibe como el infierno. Ya no se le teme al amor, sino que se le da jubilosamente la bienvenida. Los ídolos han desaparecido y el recuerdo de Dios brilla en el mundo sin ninguna obstrucción. Se ve la faz de Cristo en todo ser vivo y no se mantiene nada en la oscuridad, incluido de la luz del perdón, excluido de la luz del perdón. Ya no quedan pesares sobre la tierra. El júbilo del cielo ha descendido sobre ella. Ahí termina el programa de estudios. De ahí en adelante no habrá necesidad de más instrucciones. La salvación ha sido totalmente corregida y todos los errores han sido deshechos. El ataque no tiene sentido y la paz ha llegado. Se ha alcanzado la meta final del programa de estudios. Repito, se ha alcanzado la meta
del programa de estudio. Los pensamientos se dirigen hacia el cielo y se apartan del infierno. Todo anhelo queda satisfecho, pues, ¿qué queda ahora que aún necesite respuesta o esté incompleto? La última ilusión se extiende sobre el mundo, perdonándolo todo y sustituyendo todo ataque. Se ha logrado la inversión total. No queda nada que contradiga la palabra de Dios. No hay nada que se oponga a la verdad. Y ahora, por fin la verdad puede llegar. ¿Cuán pronto vendrá cuando se le invite a entrar y a envolver semejante mundo? Todos los corazones palpitantes se encuentran tranquilos y llenos de una gran expectación, porque la hora de lo eterno está por llegar. La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre y en su libertad radica el fin del miedo. Ya no quedan en la tierra lugares ocultos que puedan dar refugio a ilusiones enfermizas, a sueños de temor o a falsas percepciones del universo. Todas las cosas se ven en la luz y en la luz se transforma y se comprende su propósito. Y nosotros, los hijos de Dios, nos levantamos del polvo y contemplamos a nuestra perfecta impecabilidad. El canto del cielo se escucha por todo el mundo a medida que éste es elevado y conducido a la verdad. Ahora no hay distinciones, las diferencias han desaparecido y el amor se contempla a sí mismo. ¿Qué necesidad hay ahora de otro panorama? ¿Queda algo que la visión pueda llevar a cabo? Ya hemos visto la faz de Cristo, su impecabilidad y su amor tras toda forma y más allá de todo propósito. Somos santos porque su santidad en verdad nos ha liberado y aceptamos su santidad como nuestra, como en efecto lo es, y seremos eternamente tal como Dios nos creó, y lo único que deseamos es que su voluntad sea la nuestra. Las fantasías de otra voluntad separada desaparecen, pues hemos encontrado unidad de propósito. Estas son las cosas que nos aguardan a todos, pero aún no estamos listos para darles la bienvenida jubilosamente. Mientras quede una solamente poseída por sueños de maldad, el pensamiento del infierno será real. Los maestros de Dios tienen como meta despertar las mentes de aquellos que duermen y ver la visión y ver la visión de la faz de Cristo ocupar el lugar de lo que ellas sueñan. El pensamiento de asesinato es reemplazado por bendiciones. Se abandonan los juicios y se le entregan a aquel cuya función es juzgar. Y en su juicio final se restaura la verdad del Santo Hijo de Dios. Él ha sido redimido, pues ha escuchado la palabra de Dios y ha comprendido su significado. Es libre porque ha permitido que la voz de Dios proclame la verdad. Y todos aquellos a quienes antes pensó crucificar, resucitan ahora con él, a su lado, según se prepara con ellos para encontrarse con su Dios. 29. En cuanto a lo demás, este manual no pretende responder a todas las preguntas que tanto maestro como alumno puedan plantear. De hecho, solamente aborda algunas de las más obvias a modo de un breve resumen de algunos de los principales conceptos expuestos en el texto y en el libro de ejercicios. No es, sin embargo, un sustituto de ninguno de ellos, sino meramente un suplemento. Aunque su título es Manual para el Maestro, no hay que olvidar que el tiempo es lo único que separa al maestro del alumno, de manera que la diferencia entre ellos es por definición temporal. Es posible que para algunos alumnos les sea más útil leer primero el manual, a otros les puede resultar mejor empezar por el libro de ejercicios, y quizá habrá otros que necesiten empezar en el nivel más abstracto que ofrece el texto. ¿Qué es mejor para unos y qué es mejor para otros? ¿Quién sacaría mayor provecho de rezar solamente? ¿Quién necesita tan solo una sonrisa al no estar aún listo para nada más? Nadie debe tratar de responder a estas preguntas por su cuenta. Es indudable que ningún maestro de Dios ha llegado hasta este punto sin haberse dado cuenta de esto. El programa de estudios es altamente individualizado y todos sus aspectos están bajo el cuidado y la dirección especial del Espíritu Santo. Pregunta y Él te contestará. Esa es su responsabilidad y solo Él está capacitado para asumirla. Responder es su función. Dirigirle a Él tus preguntas es la tuya.
¿Querrías ser responsable de decisiones de cuyas antecedentes sabes tan poco? Alégrate de tener un maestro que no puede equivocarse. Sus respuestas son siempre acertadas. ¿Podrías tú decir lo mismo de las tuyas? No. Hay otra ventaja y muy importante, por ciento, en poner cada vez más en manos del Espíritu Santo todas las decisiones. Aunque su importancia es obvia, tal vez no hayas pensado en este aspecto. Seguir las directrices del Espíritu Santo es permitirte a ti mismo quedar absuelto de toda culpa. Es la esencia de la expiación, es el núcleo central del programa de estudios. La imaginaria usurpación de funciones que no te corresponden es la causa del miedo. El mundo que ves refleja la ilusión de que has usurpado una función que no te corresponde, haciendo que el miedo sea inevitable. Devolver dicha función a quien le corresponde es, por lo tanto, la manera de escapar del miedo. Y esto es lo que hace posible que el recuerdo de Dios retorne a ti. No pienses entonces que necesitas seguir la dirección del Espíritu Santo solo por razón de tus insuficiencias. Necesitas seguirla porque es la manera de escaparte del infierno. He aquí una vez más la paradoja a la que frecuentemente se hace referencia en el curso. Decir, no puedo hacer nada por mi cuenta, es ganar todo poder. Esto, sin embargo, no es más que una aparente paradoja. Tal como Dios te creó, dispones de todo poder. La imagen que has forjado de ti mismo no tiene ninguno. El Espíritu Santo concede la verdad acerca de ti, conoce la verdad acerca de ti. La imagen que tú has forjado no. Sin embargo, a pesar de su obvia y absoluta ignorancia, dicha imagen asume que lo sabe todo porque le has infundido esa creencia. Eso es lo que enseñas y lo que enseña el mundo que se fabricó para apoyarla. Mas el maestro que conoce la verdad no se ha olvidado de ella. Sus decisiones benefician a todos por igual al estar totalmente desprovistas de ataque y son, por lo tanto, incapaces de generar culpabilidad. El que asume un poder que no posee se está engañando a sí mismo. Sin embargo, aceptar el poder que Dios le ha dado no es sino reconocer a su creador y aceptar sus dones. Y sus dones no tienen límite. Pedirle al Espíritu Santo que decida por ti es simplemente aceptar tu verdadera herencia. ¿Quiere decir esto que no puedes decir nada sin antes consultarlo con él? Por supuesto que no. Eso no sería en modo alguno práctico y el enfoque de este curso es primordialmente práctico. Si has formado el hábito de pedir ayuda en toda circunstancia o situación, puedes estar seguro de que se te dará sabiduría cuando la necesites. Prepárate para ello cada mañana. Recuerda a Dios cuantas veces puedas a lo largo del día. Pide la ayuda al Espíritu Santo siempre que te sea posible y por la noche dale las gracias por su guía. Tu confianza estará ciertamente bien fundada. Nunca olvides que el Espíritu Santo no depende de tus palabras. Él comprende las peticiones de tu corazón y las colma. ¿Quiere esto decir que mientras te siga atrayendo el ataque, Él te responderá con maldad? Por supuesto que no. Dios le ha dado el poder de traducir las oraciones de tu corazón a su lenguaje. El Espíritu Santo comprende que un ataque es una petición de ayuda y por consiguiente responde ofreciendo ayuda. Dios será cruel si permitiese que tus palabras reemplazaran a las suyas. Un padre amoroso no deja que su hijo se lastime ni que se destruya a sí mismo. El hijo podría pedir lo que le haría daño, pero aún así su padre le protege. ¿Y no ama a tu padre a su hijo muchísimo más que eso? Recuerda que tú eres su compleción y su amor. Recuerda que tu debilidad es su fortaleza. Pero no interpretes esto a la ligera o erróneamente. Si su fortaleza está en ti, lo que percibes como tu debilidad no es más que una ilusión, y él te ha proporcionado los medios para probarlo. Pídele todo a su maestro y todo se te dará. No en el futuro, sino inmediatamente, ahora mismo. Dios no espera, pues esperar comporta tiempo y Él es intemporal. Olvida tus absurdas imágenes, tu sensación de debilidad y el temor a ser herido, tus sueños de peligro y todas las cosas malas que has hecho. Dios solo conoce a su Hijo, quien sigue siendo exactamente tal como fue creado. Yo te pongo en sus manos con plena confianza y doy gracias a ti, por ti, de que así sea. Y ahora,
Bendito seas en todo lo que hagas. Dios te pide ayuda para salvar el mundo. Maestro de Dios, Él te ofrece su gratitud y el mundo entero queda en silencio ante la gracia del Padre que traes contigo. Tú eres el Hijo que Él ama y te es dado ser el medio a través del cual su voz se oye por todo el mundo, para poner fin a todo lo temporal, para acabar con la visión de todo lo visible y para deshacer todas las cosas cambiantes. A través de ti se anuncia un mundo que, aunque no se ve ni se oye, está realmente ahí. Santo eres, y en tu luz el mundo refleja tu santidad, pues no estás solo y sin amigos. Doy gracias por ti y me uno a tus esfuerzos en nombre de Dios, sabiendo que también lo son en mi nombre y en el nombre de todos aquellos que junto conmigo se dirigen a Dios. Amén. Amén. Vas, Rey, échatela. Amén. Gracias, gracias. Y ahora, bendito seas en todo lo que hagas. Dios te pide ayuda para salvar el mundo. Maestro de Dios, Él te ofrece su gratitud y el mundo entero queda en silencio ante la gracia del Padre que traes contigo. Tú eres el Hijo que Él ama y te es dado ser el medio a través del cual su voz se oye por todo el mundo, para poner fin a todo lo temporal, para acabar con la visión de todo lo visible y para deshacer todas las cosas cambiantes. A través de ti se anuncia un mundo que, aunque no se ve ni se oye, está realmente ahí. Santo eres y en tu luz el mundo refleja tu santidad, pues no estás solo y sin amigos. Doy gracias por ti, me uno a tus esfuerzos en nombre de Dios, sabiendo que también lo son en mi nombre y en nombre de todos aquellos que junto conmigo se dirigen a Dios. Amén. Amén. Pues la neta, yo no quiero explicar ya nada. Pues ya. Pues ya, es el final. Ya nos dejó una claridad total. También a lo mejor nada más lo que me quería, lo que sí quiera decir nada más ahí para cerrar, que es, bueno, la resurrección nos habla de aceptar la expiación, ¿no? Que eso es lo que nos ha hablado todo el curso. Y bueno, y también nos habla de esta parte, ¿no? En la de en cuanto a lo demás, nada más era como de que, de justo, ¿no? O sea, agarren el libro y tomen desde donde ustedes deseen leerlo, ya sea a través del manual, a través de las lecciones, a través del texto, incluso a través de psicoterapia, de canto de la oración, no importa, pero que tengan esa decisión y esa convicción de abrir su mente a experimentarlo, a aceptarlo y a compartirlo, ¿no? A compartir más que como el curso como tal, como lo hemos hablado, a compartir la paz, el perdón, la expiación que nos ha mostrado que al final de alguna otra manera nos lleva a la paz, ¿no? Sí, Nada más era claro. eso. Y fíjate que también hay otra cosa que, y aprovechando que ya dijiste esto, la resurrección, o sea, el curso de milagros nos ofrece primero como una meta pequeña a corto plazo cuando vamos empezando, pero aquí ya te dice cuál es la meta final, ¿no? Que te dice, ¿no? La resurrección dice, ya se acabaron las lecciones, ya no hay nada que aprender, ya el programa de estudio se consumó, ya logró su objetivo. Entonces, al final de cuentas, el curso de milagros, pues es un manual o un curso tal cual, que su objetivo final viene siendo la resurrección, no hay más y que pues finalmente, pues obviamente lo que nos concierne de inicio, pues es la expiación y el perdón. Pero una vez pasado ese umbral, pues llegamos a precisamente a la meta final que viene siendo la resurrección. Así que, por eso es que, bueno, en mi caso personal, yo que concibo la espiritualidad ahora muy distinto a lo que antes yo creía que era espiritualidad y lo único que hacía era magia, entonces rituales y mil cosas, ahora que yo concibo la espiritualidad como el simple hecho de el reconocimiento de que soy el hijo de Dios, que soy santo y que quiero hacer consciente que nunca me ausenté de Dios, pues prácticamente la resurrección vendría siendo el verdadero objetivo de una persona que quiere estar en el camino espiritual. Y eso no lo he encontrado en ningún otro lado, al menos yo, más que en Curso Milagros, y que claramente también el mismo curso te dice que obviamente está en todos lados, nada más que pues nosotros, si ahorita nos cayó esta forma, pues esta es la forma en la que yo lo tengo que tener. Entonces, pues por lo tanto yo en lo particular, pues ahora sí que no voy a dejar el curso de milagros porque viene siendo la parte que me mantiene cuerdo y estar practicando las lecciones todo el tiempo, pues es lo que hace que
mi mente acepte la resurrección finalmente. Y pues llegar a esa compleción directamente con Dios, ¿no? Al final. Así es. Pues bueno, muchas gracias a todos, bendiciones, gracias por escucharnos, gracias por compartir, por su like, gracias por estar. Benditos sean, hermanos, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Estamos ya llegando a la final casi del curso. Nos faltan 2 anexos finalmente, muy pequeños. Gracias, hermanito. Bendiciones. Bendiciones.